¿no? ¿Saben qué cosa es la región suprartentorial? La que está por encima del techo del cerebelo. Y la que está por debajo es la región infratentorial. Ahí es donde se presentan más frecuentes los tumores en niños pediátricos. Ahorita vamos a ver eso. Miren ustedes, entonces, acá la imagen de un paciente adulto, donde vemos las lesiones suprartentoriales dentro del territorio y la lesión suprartentorial encima del territorio, ¿no? Que están en el encéfalo mismo, son lesiones suprartentoriales. Y aquí en el niño más frecuentemente la lesión infratentorial, debajo del territorio, debajo del techo del cerebro, que puede ser el cerebelo o el tronco cerebral. Estos tumores, he puesto estas imágenes porque más frecuentemente los adultos, sobre todo a mayor edad, se presentan en esta región, y en los niños, los pediátricos, en esta región, o sea, abajo. ¿Ya? De paso, hay que señalar que lo más frecuentes en los adultos son las lesiones metastásicas, por si acaso, más que las lesiones gliales. O sea, las metástasis son tumores que no son primarios, son tumores secundarios, pero que son tumores malignos que migran de otra localización y se van al cerebro. Y son tumores muy peligrosos. Pero ya está en el cerebro porque está haciendo metástasis y porque supuestamente son de muy alta malignidad, han migrado. ¿Ya? Y las lesiones gliales son las más frecuentes, que son primarias del cerebro, ¿ya? En los pacientes adultos. En los pacientes menores de edad o pediátricos, ocupa el segundo lugar ya de 15 a 20% en cuanto a frecuencia de tumores de todo el cuerpo en los niños. Y los más frecuentes son los gliomas de baja malignidad, los tumores lineales, los craniofaringiomas, los neuroepiteliales y los ependimomas. ¿Ya? Históricamente se dice que la primera resección del tumor cerebral que se hizo con un éxito fue por este señor, William McGinley. Y desde el punto de vista de incidencia se presenta más o menos esta cantidad, desde 5 a 8.5 por 100.000 habitantes en el mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Parece que la computadora como que se ha desconfigurado y está variada. Pero no hay problema, ¿ya? De acuerdo a cómo se presente, vamos a hablar. De esta manera se van a dar cuenta. Las causas. En realidad se relaciona con muchas causas, aún muchas no son determinadas, ¿ya? Pero los estudios últimos hablan de factores externos, factores genéticos y de inmunosupresión. En los factores externos señalan como causa la radiación, los tóxicos que tienen acá los hidrocarburos, las anilinas, y también tienen los virus. Dentro de los virus tienen esta variedad, los papovirus y los adenovirus. Y también por inducción electromagnética, ¿no? Por el uso de torres de alta tensión, por los móviles, ¿no? Y en el caso de los factores genéticos, tienen de que el gen es de transmisión autosómica dominante, y generalmente, o la mayoría no son familiares, ¿ya? Es muy raro esto. Están excluidas la fumatosis, la enfermedad de Von-Hippel-Lindau y que produce hemangioblastomas. Los hemangioblastomas son característicos de la localización en fosa posterior. Fosa posterior es la zona que está delimitada debajo del techo del cerebelo, por si acaso, ¿ya? Esa es la fosa posterior. Hay anomalias cromosómicas que ahorita las vamos a ver, ¿no? Que son de tipo adquiridos o secundarios. Ahí tienen las mutaciones. Y los gliomas tienen en este caso como ejemplo los meningiomas, los adenomas, etc., ¿no? Y en el caso de inmunosupresión, que cuando el paciente está inmunodeprimido, bien sea de manera secundaria por algún tipo de enfermedad que tenga o una inmunodepresión sin etiología, lo que más frecuentemente se presenta en el caso de tumores en el sistema nervioso central son los linfomas. Entonces acá hablamos sobre la parte, los factores genéticos. En cuanto a los factores genéticos,
dice que los tumores se originan de una célula que cambia el código genético. En este caso pueden ser las glías o pueden ser las neuronas mismas, ¿no? Los más frecuentes son los gliales, en caso de los primarios. Acá tenemos que ver de que todo se parte de los protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Son células que van a codificar proteínas que son específicas para la replicación celular. Cuando se alteran por lo menos dos de estos protooncogenes, ya se denomina oncogeno, y eso es fundamental para que se produzca el cambio celular. Los oncogenes van a codificar la producción en forma normal de las proteínas estimulatorias de la reproducción celular. Pero no solamente va a haber la producción de protooncogenes, sino también los genes supresores tumorales, ¿no? Que también codifican proteínas, pero estos van a inhibirla. Al contrario de los protooncogenes que replican, estos inhiben la replicación celular. Y estos son importantes, ¿ya? Porque por medio de esta teoría de la evolución de los clones, van a poder explicar el crecimiento tumoral local, la agresividad de los mismos tumores y la tendencia a producir metástasis, o sea que se vayan a otra localización. En el caso de los tumores cerebrales, generalmente metástasis lejanas sobre todo no hay, ¿ya? La diseminación es local por extensión, pero no se observa una metástasis que vaya a otra parte del cuerpo. Según estos datos, dicen que los estudios demuestran que en la etapa final de un tumor cerebral se va a encontrar inactivación del gen P53 de estos genes supresores tumorales, pérdida de un gen en el cromosoma 9, amplificación oncogénica del gen que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico, en el caso del cromosoma 7, y en estadio posterior se va a presentar pérdida de al menos una copia del cromosoma 10. Eso han encontrado en genética, ¿ya? Pero que no está aún determinado. Bueno, este es un mapa más o menos de lo que se ha querido decir en esas dos láminas anteriores, ¿no? Donde se ve que acá hay dos procesos importantes, ¿no? La diferenciación anormal y la desdiferenciación, que son las teorías por las cuales se forman los tumores, con estos genes que hemos manifestado. Los oncogenes que llegan a oncogenes y los genes supresores tumorales o celulares. ¿Cómo se clasifica? ¿No? Les había hablado de una lámina inicial sobre tumores que van a formarse y que están bien delimitados, que son aquellos tumores que son generalmente benignos. Ya esos son los que no infiltran y esos comprimen más bien adentro el contenido que tiene el sistema nervioso. Y los otros, desde el punto de vista macroscópico, son los infiltrantes, como el caso de los gliomas, los que se producen dentro del parénquima cerebral y se expanden, se diseminan por eso. Y desde el punto de vista microscópico, es de acuerdo a la celularidad, ¿no? Hay los tumores benignos, el más característico es el meningioma y es el más frecuente de los tumores cerebrales, por si acaso, ¿ya? Y los malignos, que son tumores que tienen células de alta malignidad, ¿no? Que pueden ser desde el grado 1 al grado 4 en general, ¿no? Se proliferan bastante. Acá tienen una imagen que nos va a dar una idea de los tumores que se encuentran más frecuentemente en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. En los niños ven que es frecuente el de bajo grado, el glioma de bajo grado. Miren, en los adultos se lo encuentran de alto grado. Si ustedes ven en el resto de la imagen de los tumores de los adultos, no va a haber estos tumores como el medulloblastoma, no ven ustedes en ninguno de ellos, ¿no? Sin embargo, el ependimoma que está casi ocupando el mismo lugar, ¿no? Tanto en adultos como en niños. Y el craniofaringioma, otro tumor propio de pacientes, sobre todo de jóvenes de menor edad, ¿no? Que no se veía en pacientes de mucha edad. Los gangliomas son tumores infrecuentes, tumores binarios son bastante infrecuentes. Y hay tumores como el schwannoma, que es el octavo par generalmente, o de los
nervios craneales, schwannomas, que son tumores que están fuera del tejido cerebral mismo, están en las raíces de esos nervios craneales y que van a comprimir, son igual que el meningioma en este caso, ¿ya? Y los oligodendrogliomas, que es parte de es derivado de los oligodendrocitos, que son parte de las células de sostenimiento del sistema nervioso y que están dentro del mismo parénquima cerebral, pero está en la sustancia blanca. De tal manera que cuando se presentan estos oligodendrogliomas, se presentan a nivel de límite entre la corteza y la sustancia blanca, ¿no? La parte subcortical. Nuevamente repetimos lo que les dije inicialmente. Estos tumores que están dentro del parénquima son los intraaxiales, dentro del parénquima. Si ustedes ven acá la corteza está conservada, ¿no? Está en verde. Y los que están fuera del parénquima, acá la corteza está por debajo en verde, ¿no? Son los extraaxiales. De los extraaxiales el más frecuente es el meningioma, ¿no? Y de los intraaxiales, sobre todo en los adultos que hablamos nosotros en estos momentos, son los gliomas. Pero la otra clasificación que se usa es localización, los supratentoriales por encima del tentorio y los infratentoriales por debajo del tentorio. Y la clasificación más específica, que tiene más detalles, ¿no? Que nos da una idea tanto de la malignidad como también del pronóstico, ¿no? Y aparte de la sintomatología, es la clasificación según la célula de origen. Y acá tienen ustedes, entre ellos, entre los intraaxiales, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, los vistos, el tumor de expresión coroideo, los de neuronas o vistos, los pinealocitos y los adrenales, todos los que están dentro. Y los extraaxiales que están por fuera aplastando tienen el meningioma, el de nervios, el schwannoma que le habíamos dicho, el de las células hematopoyéticas, el de las células germinales, los quistes, los tumores de hipófisis y de hipotálamo que están en la parte de abajo, ¿no? Que no lo vamos a tratar, los tumores vecinos y los tumores distales. Vecinos se refiere a la parte craneal, ¿no? Y los distales que están fuera. Nuevamente señala ahí, ¿no? Según el tipo de células que tienen, ¿no? Y la clasificación. Por ejemplo, acá dentro de los intraaxiales tienen ustedes los duelos epiteliales que son de bajo grado y de alto grado, los astrocitomas que van del grado 1 al 4, como les habíamos dicho, el grado 1 y 2, cuando se resecan, son tratables desde el punto de vista quirúrgico y también se coadyuvan a veces con quimioterapia, radioterapia y pueden ser solucionables, es tratamiento definitivo cuando se puede extirpar, porque no, recuerden ustedes, y esto sí, acuérdense siempre, tumores dentro del cráneo se pueden tratar aquellos que son sacados completamente, que son extraídos, que la resección es total, pero dentro del cráneo la resección total muchas veces no se puede dar. A veces algunos que son profundos, inaccesibles, no van a lograr la resección total. Incluso siendo benigno, siendo un meningioma que esté cerca del tronco y esté comprimiendo el tronco, es muy difícil. Y el paciente, por más benigno que sea, termina falleciendo. Bueno, entonces es importante. En el caso de los astrocitomas de grado 1 a 4 es el de malignidad, ¿no? El grado 1 y 2 puede solucionarse, como les he dicho, y el grado 3 y 4 es difícil, pero hay que tratar de resecarlo de todas maneras, ¿no? Los oligodendroglomas, que pueden ser de bajo grado o de alto grado según la malignidad, esos oligodendroglomas se presentan en pacientes que muchas veces tienen como clínica de presentación las convulsiones y no se encuentra etiología, y de repente le toma una imagen y sale en la región córtico subcortical una imagen de una masa cerebral, ¿no? Que está con convulsiones. Y ustedes determinan de acuerdo al síntoma, que son las convulsiones que son más frecuentes que presentan este tipo de tumor, más la imagen, ya pueden estar determinando la etiología, que es un oligodendroglioma. O puede la sospecha es mayor en todo caso, ¿no? Los ependimomas, los papilomas de peso coloideo, los tumores de células neuronales, etc., ¿no? Y en los extraaxiales, les dije, acuérdense siempre, el meningioma es la primera causa, está afuera. Los meningiomas se dice que son tumores benignos, pero también tienen grados de malignidad en algunos casos, se puede malignizar.
¿ya? Los tumores, cuando son en región accesible, los tumores de meningioma, ustedes lo retiran y es solución al problema, ya no hay problema. Pero si ustedes dejan parte de ese tumor, porque acuérdense, el tumor, si dice meningioma es porque proviene de dónde? De la meninge. Entonces, si ustedes no han recepcionado esa parte de la meninge que está afectada, ese tumor va a recidivar. Entonces, si recidiva, igualito va a producir un fenómeno de masa. ¿Ya? Generalmente, todos aquellos tumores extraaxiales que están en la convexidad, generalmente pueden resecarse y el tratamiento puede ser definitivo. ¿Ya? Puede ser definitivo para el tumor, no para sus síntomas, porque a veces cuando los tumores provocan cuadros de epilepsia secundaria a ellos, porque quitan el cerebro, ustedes lo operan y el paciente sigue convulsionando posteriormente. ¿Por qué? Porque no han hecho ustedes una cirugía de epilepsia, sino de tumor. ¿Me entienden? Sacaron todo el tumor, solucionaron el problema, el paciente no se va a morir, pero sigue presentando convulsiones. Una clasificación de acuerdo a la singularidad está bastante extensa, ¿no? Generalmente se debe hacer la clasificación así, por eso ya es para especialidad. Ahí lo dejo para que ustedes lo copien. Igualito está todo el mapa como del origen de la célula madre hasta que se forma el tumor. En realidad, los tumores, todos los tumores, se van a formar producto de una alteración, de una mutación celular, ¿no? De células que son normales y que comienzan a replicarse indiscriminadamente, ¿no? Todos los tumores, no solamente el caso de los tumores cerebrales, sino también de otro tipo de tumores. Miren, esta imagen les presento para que ustedes noten, ¿no? Cuál es la incidencia en función de la edad, ¿no? Si ustedes notan de acá, el medulloblastoma, tumor de fosa posterior, ¿no? Y todos los tumores del ependimoma también a veces el tumor de fosa posterior, el amarillo. Entonces, si ustedes notan, en pacientes de menor edad, la frecuencia es mayor. ¿Se dan cuenta, no? A diferencia de los otros tumores, ¿no? En este caso, el pediátrico, del astrocitoma de bajo grado, de los de bajo grado. Sin embargo, este tumor, el glioblastoma, es tumor de pacientes adultos. ¿Ya? Con ese objetivo le presento esa lámina. Igual, en este caso, esta laminita, ¿no? Para que vean, de acuerdo a un estudio, que justo esos tumores de región supratentorial se presentan más en adultos y los de región infratentorial se presentan más en pacientes jóvenes. Pero en tumores en general, si ustedes ven, por ejemplo, este es o este de acá arriba, este es una torta de distribución de pacientes adultos, donde vemos que el mayor porcentaje, casi la mitad, pertenece a metástasis. ¿Ya? Es el más frecuente. O sea, si le hablan el sistema nervioso central, la región supratentorial, sobre todo, ¿cuál es el tumor más frecuente? Son las metástasis. Porque de inmediato uno dice, no, es el glioma, ¿no? Porque es propio, pero ese es el tumor primario. En cuanto a la sintomatología, ¿no? ¿Cómo se da? Se da en función, pues ahí hacemos la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, los síntomas en primer lugar se van a dar de acuerdo a la localización del tumor. Ahorita luego explicamos esto. Lo primero que quiero que entiendan, de acuerdo a la localización del tumor, nosotros tenemos en el cerebro zonas que son funcionalmente importantes, que se llaman zonas elocuentes, ¿cierto? Por ejemplo, las más importantes son las que dirigen, pues, el comportamiento, la región frontal, ¿no? La que dirige el movimiento, ¿no? Región frontal posterior, el lenguaje, región frontal izquierda, ¿no? Posterior, ¿no? El área de Wernicke, ¿no? El otro área de motor, ¿cómo se llama? ¿Ah? Entonces, cuando afecta a esas áreas, lógicamente va a tener esas alteraciones de esas funciones, ¿no? De repente, si está en hipófisis, alteración de función visual. Si está en región occipital, también de función visual de forma y colores.
Si está en región cerebelosa, alteración del equilibrio, ¿no? Si está en región del tronco cerebral, puede haber alteraciones motoras porque ahí se decursan, ¿no?, las vías. Usted tiene que recordar ahí su anatomía, siempre, su neuroanatomía. Y también puede haber alteraciones hasta respiratorias, alteraciones de la conciencia cuando afecta el sistema reticular activador ascendente. Entonces, eso tiene que recordar usted. En este capítulo, nosotros lo único que estamos haciendo es conjuncionar, ¿no?, hacer confluir todos los conocimientos que ustedes previamente están llevando. Entonces, acuérdense de eso siempre. En medicina en realidad es eso, ¿no? Primero llevamos las ciencias básicas, que aparentemente todo está separado, y luego unimos todo para darnos cuenta de que todo es una unidad, es solo. Bueno, entonces, un síntoma frecuente en los pacientes que tienen tumores cerebrales es el dolor de cabeza, la cefalea. Lo cual no quiere decir que porque tiene dolor de cabeza, justo le dije a sus compañeros hace un momento que hicimos práctica, que porque tiene dolor de cabeza el paciente, de frente ustedes van a recomendarle o a hacerle un examen para determinar que es un tumor, de ninguna manera, ¿no? El dolor de cabeza puede ser producido por una infección en el dedo del pie, o por una infección urinaria, o por una gastroenterocolitis, o por un dolor de garganta, por una molestia de garganta y inflamación. Entonces, todo dolor de cabeza no es, tampoco. Pero sí un síntoma muy frecuente dentro de los tumores cerebrales, el dolor de cabeza. ¿Ya? Acuérdense ustedes, ¿qué es lo que duele? ¿La meninges o el cerebro? La meninges. Exacto. Entonces, si duele la meninges, ¿por qué se produce el dolor de cabeza? Si el tumor está dentro del cerebro, supongamos que no sea un meningioma. ¿Por qué? Porque la masa tumoral crece y dentro de nuestro cerebro está dentro de una cavidad craneal, que a los 2 años de edad las suturas, todo cierra. Entonces es una cavidad semicerrada que tiene ya un determinado espacio, por lo tanto tiene una determinada presión, ¿no? Y si crece una masa dentro de esa envoltura que es la dura madre, va a extender la dura madre. Y la dura madre sí duele, tiene determinaciones dolorosas, entonces eso es lo que le duele, eso produce el dolor de cabeza. Y al aumentar el dolor, también va a agarrar y va a producir un cuadro que se llama hipertensión endocraniana, porque no solamente aumenta esa masa, sino esa masa comprime los vasos cerebrales, en este caso los vasos venosos, y eso produce edema cerebral. Aumenta más la masa y por lo tanto va a desplazarse. Supongamos que está en el lado izquierdo y nosotros sabemos que por la dura madre hay compartimentos, ¿no es cierto? Porque decimos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, fosa, región supratentorial, región infratentorial, todo dividido por la dura madre, ¿cierto? Entonces, si la masa que está acá aumenta en el lado izquierdo, por ejemplo, ya y me duele la cabeza y está aumentando la masa por el edema y por la masa, al aumentar va a caber en ese espacio que ocupa normalmente, no es cierto, se desplaza, ese espacio se desplaza, y al desplazarse, ¿qué produce? Hipertensión cerebral, y junto con eso, como aumenta la presión, hipertensión endocrinal. Entonces usted tiene ahí dolor de cabeza, vómitos, pero los vómitos son característicos, son vómitos reflexivos, son vómitos en proyectil, que le llaman. Muchas veces no tienen náuseas. Eso es hipertensión endocraniana. A veces un síndrome de hipertensión endocraniana no necesita tener su triada, puede ser un síndrome de Pizarro, solamente con dolor de cabeza y vómitos, o a veces dolor de cabeza solito, pero tienen que ustedes evaluar al paciente completo, ¿no?, para darse cuenta que se trata de eso. Y si se presenta con los vómitos, pues mayor razón es un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no?, un vómito de proyectil. Si luego de eso ustedes agarran, llevaron oftalmología todavía. Ya, cuando lleguen a oftalmología van a tener que hacer su fondo de ojo, ¿no? Cómprense de A2, de A3, de A5, cómprense un oftalmoscopio. Yo era borrego cuando estudiaba, por si acaso. No tenía posibilidades, pero tenía amigos. Los amigos son fundamentales y hay que compartir. Busquen que aprender a hacer su fondo de ojo. Antes los colegas, los médicos generales, hacían fondos de ojo muy bien. Actualmente veo que no salen, incluso cuando salen de teatro, yo quiero verlos a los que vienen a la maestra, por si acaso.
no quiero que sean secretarios. A mí me incomoda, me molesta cuando viene un interno que viene y me dice, doctor, una interconsulta para neurocirugía. ¿De qué se trata? No sé, doctor, me la han dejado el turno pasado. ¿Cómo no va a saber? Tiene que saber, ir a ver a su paciente, incluso decirme, doctor, yo creo que es un tumor cerebral, por esto, tiene tanto, conocer bien al paciente, ¿no? Y me parece que esto debe ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya he estudiado, pues. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, de eso trata, hemos hablado de hipertensión endocrina, retomamos, ¿no? Dolor de cabeza, edema de papila y vómitos explosivos. Listo. Herniación cerebral también les he dicho indirectamente, ¿no? Cuando se desplaza una masa hacia el otro lado, pero esa masa al desplazarse se desplaza y comprime pues estructuras y produce sintomatología. ¿Qué sintomatología produce? Que comprime el tercer par cardíaco. ¿Y qué le va a producir? ¿Qué más? Midriasis, ¿no? Exacto, y el mismo edema. Entonces ahí ya tienen la fisiopatología de herniación cerebral, ¿no? Si el paciente, sobre todo, ustedes conocen la neuroanatomía, conocen lo que es el sistema ventricular, ¿cierto? Son los ventrículos laterales, después los ventrículos laterales viene el tercer ventrículo, ¿no? Que va a pasar por un agujerito que se llama de morro, ¿no? Y de ahí pasa por el acueducto de Sirio, que es una cañería chiquita que va hacia la fosa posterior, ¿no? Hacia el cuarto ventrículo, ¿no? Y de ahí sale por Luschka y Magnelli, sale el líquido cefalorraquídeo por ahí. Todo eso es un sistema de cañerías, por decirlo así. Imagínenlo, pues. Si yo le tapo distalmente la cañería, la tapo, ¿qué cosa pasa acá? Se comienza a aumentar el líquido, la presión aumenta, porque sigue siendo el mismo espacio, ¿no es cierto? Entonces, pero el sistema ventricular pues se expande. Entonces, si se expande el sistema ventricular, ¿cómo se llama eso? Hidrocefalia. ¿Ya? Y la hidrocefalia no solamente se va a producir porque se expande el sistema ventricular, por si acaso, sino llega un momento en que ya no tolera ese espacio. Y al no tolerar, comienza a salir el líquido por algún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? No, eso no se llama quiste. Pero es la misma hidrocefalia, pero se llama edema, si sale. ¿Ya? Edema. Si sale líquido, se llama edema. Entonces, va a ir al tejido cerebral. No te preocupes. Yo sabía menos que tú cuando estaba. Entonces, se llama edema, ¿ya? Pero el edema sale, ¿por qué? Porque primero ha expandido, pero en forma pequeña, pequeños orificios. Se llama trasudado, ¿ya? Y cuando ya crece un poquito más esos espacios por donde sale el líquido, ya no solamente va a salir líquido, sino va a salir células también. ¿Eso cómo se llama? Exudado, ¿no? Y el edema va a ser mayor, el famoso edema periventricular que produce la hidrocefalia hipertensiva, se llama ya, hidrocefalia hipertensiva. Y hablamos de la hidrocefalia. Del edema cerebral prácticamente hemos hablado, ¿no? Que primero, que el tumor no es normal, es un objeto extraño. Si ustedes tienen un objeto extraño en su cuerpo, ¿qué pasa? Lo rechaza, ¿no es cierto? Entonces se produce una inflamación y eso es el edema, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todo el mecanismo que le hemos dicho, ¿no? Que se obstruye y todas esas cosas, tapa los vasos venosos y los vasos venosos van a producir edema cuando está obstruido también, ¿cierto? Eso es. Alteraciones endócrinas, depende de la localización, ¿no? Los tumores hipofisiales, de hecho, que es la glándula madre, ¿no? Entonces va a tener alteraciones endócrinas en ese paciente. También cuando hay compresión, por si acaso, ¿no? En esa localización en la base del cráneo, región anterior y anteriores, ¿no? Y comprime esa zona, lógicamente va a haber problemas endócrinos, así no sea tumor hipofisial. ¿Ya? Epilepsia, cualquier tumor
que esté cerca de la corteza y lo irrite, ¿qué cosa va a producir? Convulsiones, ¿no? Alteraciones. Ustedes han llevado la neurofisiología, ¿se acuerdan? Cuando la curva de sodio, el potasio, entonces, esas alteraciones producen y por lo tanto va a producir convulsiones, la expresión, la epilepsia. Epilepsia secundaria ajena, tumores, ¿no? Porque las epilepsias primarias son aquellas que ustedes no encuentran causa, ¿no? Y lógicamente, pérdida de función neuronal a consecuencia de la destrucción pues, de las células neuronales, ¿no? Y con eso pierde su función. Muy bien, entonces esa es la fisiopatología, que es fundamental. Hasta ahí, yo creo que ustedes van de campeones ya, porque lo que necesitan es hacer diagnóstico. Para ustedes es obligación de ustedes hacer diagnóstico. Al neurocirujano, al neurólogo, no debe ir ningún tipo de paciente que no tenga diagnóstico. ¿Entienden? Así facilita a ustedes el manejo del paciente, ¿no? Y también que el sistema pues, funcione bien, ¿no? Importante, acá solamente esta lámina es para que ustedes recuerden, ¿ya? Es la doctrina de Monroe Kelly, donde ahí les explico por qué se produce desde un punto de vista mejor desde la fisiopatología el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Miren ustedes, en primer lugar, ustedes tienen que entender de que hay tres componentes dentro de la cavidad intracraneal, preferentemente, ¿no? Las células, que en este caso lo tomamos solamente el cerebro, pero también está compuesta por la meninge y toda su envoltura, ¿no? También las células de los vasos sanguíneos. Uno, ¿no? La sangre y el líquido cefalorraquídeo. Eso no lo olviden, son tres componentes. Y esos tres componentes están en equilibrio dentro del cerebro. Dicen que el porcentaje, algunos literaturas dicen 10%, líquido cefalorraquídeo y sangre, otros dicen 15, líquido cefalorraquídeo y sangre, y el resto es puro contenido parenquimal, ¿no? O sea, 80% de contenido parenquimal. O 70% de contenido parenquimal y 15 de sangre, 15 de líquido cefalorraquídeo. Eso está en equilibrio dentro de esa cavidad. Si nosotros a esa cantidad que es fija, ese volumen es fijo dentro del cráneo, ¿no? Es fijo pero es dinámico, o sea, no siempre está lo mismo por si acaso. El único que se mantiene igual son las células. La sangre y el líquido cefalorraquídeo están produciéndose y resolviéndose. La sangre está pasando oxigenada y saliendo, ¿no? Utilizada, ¿no? Como sangre venosa. Listo. Entonces, pero como tenemos un volumen casi constante ahí, si yo le meto una masa adicional, o sea, aparte de la masa cerebral normal, aparte de la sangre, aparte del líquido cefalorraquídeo, le meto una masa adicional, ¿qué va a pasar dentro? Aumenta el volumen, ¿no? Y al aumentar el volumen, aumenta la presión endocrinal, genera la hipertensión endocrinal. Eso explica todos estos dibujos, ¿no? Que cuando ustedes aumentan una masa, va a aumentar la presión endocrinal, ¿ya? Eso es lo que explica generalmente. Hay una curva que es de presión y volumen. En esta curva, cuando realizan todos estos investigaciones en las cuales aumenta volumen a ese espacio, ¿no? que simula esto de acá, dicen que al inicio nosotros tenemos, el cuerpo humano, por su mismo dinamismo, trata de compensarse, siempre, ¿no? Viene el cuadro, la enfermedad, lo que sea, el tumor, la infección, lo que sea, inicialmente uno se defiende, ¿no? Llega un momento en que uno está en equilibrio y uno puede vencer al objeto extraño, a la enfermedad, qué sé yo. Pero también puede haber un momento en que la persona está mucho más débil, que no logra el vencimiento y más bien la enfermedad lo vence a uno. En el asunto fisiopatológico sucede lo mismo. Miren.
Inicialmente, el volumen intracraneal se va a mantener la presión. Miren la presión está en el mismo nivel acá en 10. ¿No? Los valores de presión intracraneana son más o menos entre 10 y 20 milímetros de mercurio, aproximadamente. Algunos dicen 15 a 20 milímetros de mercurio, y otros dicen 10 a 20 milímetros de agua, ¿no? Pero eso ya lo ve que es cuestión de números. La cosa es que entienda, miren, acá está en 10 milímetros de mercurio. Si le aumentan una masa, el aumento de la presión o del volumen de la presión es insignificante, no aumenta. Y el volumen está aumentando, miren, va aumentando. Hasta que llega a un punto crítico. Y cuando llega a ese punto crítico, pequeños volúmenes van a significar un gran aumento de presión. Esta imagen sí es importante para ustedes, ¿ya? Bueno, y abajo están las causas del aumento de la presión intracraneal, que puede ser múltiple, ya ustedes la conocen. Nuevamente acá, un poco ocioso, ¿no? Pero cualquier masa tumoral o cualquier masa pueden, como ustedes ven, producir alteraciones cerebrales. Acá en este caso es una masa de sangre, ¿ya? Y es un tipo de alteración cerebral que empuja hacia acá. Pero el objetivo es que todos este tipo de alteraciones que hay, que ustedes la van a leer en su libro, el objetivo es de que o produce desplazamiento hacia el otro lado o produce desplazamiento hacia abajo, ¿no? Y finalmente, cuando produce desplazamiento hacia abajo en el tronco cerebral, no solamente le produce alteraciones de conciencia, sino que a este nivel que tenemos, el centro cardiorrespiratorio. ¿Y qué produce el cuerpo comprimido? Paro cardiorrespiratorio y muerte, ¿no? Entonces, de eso tenemos que buscar qué evitar. Imágenes para que ustedes comprueben lo que es hidrocefalia y edema cerebral. Ya ustedes conocen, ¿no? ¿Pueden explicarlo? Los que son de mi grupo, ¿pueden explicar esto o no? Y antes hemos hecho algo. El doctor Chávez. ¿Quieren se animan? Se animan, sí. Todos si quieren se animan, si no, no tengan problemas, porque yo no les voy a poner nota. Además, yo prefiero, a Lenny le digo, yo prefiero que falles ahorita a que cuando yo venga de repente me friegues. Porque si te cojo de médico, se falle ahorita, muchachos, no hay problema. En la tomografía normalmente se suelen ver dos densidades, que es la hipodensidad y la hiperdensidad. En este caso, las hipodensidades se ven, por ejemplo, en el caso de, sobre todo indican más la tendencia de líquido. En esta imagen se puede ver una imagen difusa, hipodensa, la tomografía en el corte axial, que posiblemente sea líquido, más o menos. Y bueno, hay edema también, puede ver el edema en la imagen de arriba, vasogénico, parece. Bien, ha tratado de explicar, y está bien lo que ha hecho, ¿no? De que cómo son las tomografías. Han hecho un curso de radiología, ¿no? Ya hicieron, ¿no es cierto? Entonces, en la tomografía, ahí siempre tienen que ver primero lo normal. Si no ven lo normal, nunca van a ver lo anormal, por este caso. ¿Ya? Entonces, primero es lo normal. Supuestamente yo soy normal, miren, supuestamente. Si vengan una falla, entonces ya no me miren a mí, miren otro modelo. Ya, bueno, entonces, lo que yo les digo, lo normal, y dijo Lenny muy bien, se ven 3 tipos de colores, no es 2, sino que el doctor dijo 2, no, porque eran 2 los que veían ahí. 3 tipos de colores, ¿ya? El color blanco que se llama hiperdensidad, esto de acá, que si puede ser la sangre o puede ser el hueso, ¿ya? El color del cerebro normal, esto de acá, no es de acá, sino esto de acá. Así se ve el cerebro normal. Isodensidad. Y el color oscuro, hipodensidad. Pero hay una serie de tonalidades, porque miren, ustedes ven este oscuro que está bien delimitado, ¿no es cierto? Pero acá es otro tipo de oscuro. Esto de acá
está más oscuro que esto de acá, ¿cierto? Entonces, hay hipodensidad acá y acá hay mayor hipodensidad. ¿Ya? Entonces, en el cerebro normal se ve eso. En este caso, en la primera foto nos muestra un niño con hidrocefalia, ¿no? O macrocéfalo, si quieren ustedes. Cabeza grande, macrocéfalo, más que hidrocefalia. Porque hidrocefalia se comprueba cuando hay hidrocefalia. ¿Ya? ¿Por qué producto de esa macrocefalia? Porque ha crecido. Ha crecido porque está creciendo, aumentando el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ha pasado? Acá hay una zona, como dijo Lenin, de hipodensidad grande, en la parte media, ¿no? Pero ¿qué cosa está obstruyendo? El sistema ventricular. Entonces, ¿qué le produjo? Hidrocefalia. Y eso es lo que hace que crezca el cráneo tremendamente. Aparte del tumorcito que tiene, crece ¿por qué? Porque hay hidrocefalia. ¿Ya? Esto que está acá, como le han puesto algo, porque esto es una resonancia, esto no es tomografía, esto es resonancia. En la resonancia se ve distinto, se ve, ya no se ve densidad. ¿Ya? Si no se ve ¿qué? Intensidad. ¿Ya? Hiperintensidad, ¿qué tal? Hipointensidad, isointensidad. ¿Ya? Entonces, acá en esta resonancia está un protocolo para ver edema cerebral de esta forma. Esto es edema. ¿Qué es el edema? Es poco, en realidad la masa es la que grande y la que está produciendo la obstrucción. Y acá está la hidrocefalia, como ustedes ven, ¿no? Que esto es en posición axial, tanto en las tomografías como esta posición. Esta es posición sagital, de costado. ¿Ya? Si ustedes ven, el tumor se ve acá, en la región pineal parece, ¿no? Miren, y acá ven tremendo tumor. ¿Qué está obstruyendo? Miren ustedes. ¿Ven esto de acá? Acueducto de siglos. Y por eso que crece acá aproximadamente, produce la hidrocefalia. ¿Ya? Esto de acá es edema cerebral, por si acaso. Lo que dijo Lenin, edema cerebral especial, vasogénico, en la imagen se llama el dedo de guante, producto de un tumor. ¿Ven cómo está como digitaciones, no? En el dedo de guante. Entonces ya saben lo que es en imagen, como ven. Estamos haciéndolo no ordenado, pero sí sé que, por lo menos creo que están entendiendo, ¿no? Si no están entendiendo, cuestionenme, hermana. De verdad, me voy a llorar. Ya, bueno, entonces, acá ya de paso nomás, si están entendiendo hasta lo que les he dicho, realmente han aprendido bastante el día de hoy. ¿Ya? Que es mi objetivo hasta donde le he dicho. Miren, tumores intracraneales, esto ya les dije, mayor importancia relativa de localización que de la histología. ¿En qué aspecto le dije? Porque hay tumores que están localizados profundamente y esos tumores que están localizados profundamente a veces no se pueden resecar. Y por más benigno que sean, producen la muerte también finalmente. O le producen un daño severo. Entonces, la localización es importante para el pronóstico y también para el diagnóstico. ¿Ya? La localización. La clínica ya les he mencionado con toda la fisiopatología, ¿cierto? Acá nos habíamos olvidado solamente de la pseudodemencia y los síndromes regionales. La pseudodemencia, ¿por qué? Porque el tumor se presenta en la región frontal, en zonas de memoria, en la región temporal. Entonces el paciente se olvida, no recuerda muchas cosas. Y entonces es una pseudodemencia. Pseudodemencia se llama porque no es una demencia tipo Alzheimer, es una demencia secundaria, ¿no? Al tumor. Y los cuadros regionales, por ejemplo, regional, hablamos de los tumores hipofiliarios, de los tumores de ángulo oculto cerebroso, que le va a producir problemas auditivos, o de repente de los tumores en la fosa anterior, donde le comprimen los nervios que son, ¿cómo se llama? Olfatorios, ¿no? Y le produce alteración regional del olfato, ¿no? El diagnóstico, cuando ustedes sospechan de un tumor, la primera indicación es neuroimágenes, ¿no? En este caso, tomografía y resonancia. Resonancia es mejor en el asunto de que se ven tejidos blandos, hay mayor posibilidad de verlo a menor espacio, ¿no? Tumores más pequeños se identifican más por resonancia en ese aspecto, y también porque pueden haber protocolos para ver edema cerebral, etc. Entonces, por eso la resonancia es
en este caso, relativamente mejor, ¿no? Pero con la tomografía pueden identificar y pueden tratar también, pueden hacer, sirve tanto para el diagnóstico como para el planeamiento quirúrgico. El tratamiento de un tumor, acá la teoría dice un montón de cosas. Pero si yo tengo, supongamos, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿y tú? Anel. ¿Ah? Anel. Ya, Javier y Anel son, supongamos, no se vayan a ofender, son malas personas acá, y el resto son muy buenos. ¿Ya? Supongamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que debo hacer yo? Yo soy el que está tratando. Para que solamente acá no se maneje todo. ¿Qué debo hacer? Sacarlos. Exacto, ¿cierto? Entonces lo saco a Anel y ¿cómo se quita? A Javier, lo saco y soluciono el problema. Todos quedan bueno, muchachos. Ya no me miran con malicia, no dicen que usted no sabe nada. Ya, bueno, entonces, ese es el tratamiento. El tratamiento de un tumor es extirpación. Es quirúrgico. ¿Ya? Ahora, dependiendo de su situación, si es un tumor que es calcificado, por ejemplo, yo no lo voy a sacar, pero ya no va a crecer, ser calcificado. O sea, tenemos que tener criterio también, ¿no? Pero generalmente el tratamiento de tumor, si está haciendo efecto de masa, por más calcificado que sea, está dentro, hay que sacarlo, extirpación. ¿Ya? Entonces, quirúrgico. La resección puede ser completa, subtotal, parcial o solamente biopsia. La biopsia es solamente para diagnóstico o cuando el tumor es profundo y inaccesible, por lo menos para saber si puedo dar un tratamiento complementario, coadyuvante o no, radioterapia, quimioterapia. ¿Ya? Y aparte de eso, hay que dar tratamiento para sus síntomas. Si el paciente tiene dolor de cabeza, analgésicos. El que mejor sepan usar ustedes. Si es de acción central, mejor, tienen que aprender, aunque sea un medicamento de acción central. Pero el primero, ¿cuál es? Paracetamol. Pero, no, está bien, pero eso uno tiene que explicarle a los pacientes, porque si no va, ¿cómo se llama? Va y dice, ese entonces Sebastián le receta paracetamol nomás, pero es bueno, pues, es bueno. Porque eso dicen en el seguro, a ver, escuchaste los pacientes, bueno, que me receta aspirina, pero la aspirina es buena, pues, ¿no? Y es para su caso, es para su caso, ¿no? Pero si el dolor de cabeza es más intenso, ya no necesitará paracetamol, ¿no? ¿Qué le das? Ya aumentaste un poquito aire, aumentaste un poquito la carga de dolor. Y si no, tramador. Y si no, ustedes saben más que yo. Me sorprende. Bueno, entonces, hablamos del dolor. Ya, dolor de cabeza, si no, hipertensión de la enfermedad, vómitos, ¿qué hacen ustedes? Antiemético. ¿Cuál es el más frecuente que hacen? El más frecuente, el acabón, ¿no? Yo de verdad que el que más me acuerdo también, muchas veces no me acuerdo los otros, estoy pensando, no me acuerdo de muy buen antiemético, ¿no? Y de paso eso se utiliza en ginecología, se utiliza en obstetricia, se utiliza en medicinas, en todo. Amor. Muy bien. El paciente tiene convulsiones, ¿qué le dan? Ferritroína es el más frecuente. ¿Cómo le dan? Ya saben ustedes. 100 miligramos cada 8 horas. Perfecto, ¿no? Entonces, no se olviden eso, es de acuerdo a la sintomatología. Si el paciente, ¿qué le digo? Aparte de esos síntomas, ¿qué otros síntomas hay? Trastorno de equilibrio. El paciente está borrachito, está como un vértigo. ¿Qué le dan? Un antivertiginoso. El paciente está con edema cerebral, el dolor de cabeza se produce por edema, en la imagen ven edema. ¿Qué le dan? Mannitol, un antiedematoso cerebral, pueden darle también solución hipertónica, ¿no? También le pueden dar dexametasona, porque en este tipo de edema sí
hace efecto el corticoide. Entonces, ahí lo que yo le digo a mi grupo de práctica, que no sé si tienen suerte, van a suerte conmigo, le digo, la medicina, ciencia, pero es arte, bastante arte. Si ustedes le meten un medicamento cuando no debe, lo friegan al paciente. Si ustedes le meten el medicamento en dosis exacta y en el momento que es adecuado, van a tener un éxito y el paciente los va a lavar y eso sucede porque cuando viene un paciente, a veces me vienen a mí pacientes con dolor lumbar y las generaciones actuales, bueno, yo tampoco no soy tan viejo, ¿no? Pero las generaciones actuales lamentablemente muchas veces dependen mucho de la tecnología y hay situaciones que se puede poner el analgésico en la misma zona dolorosa. Y felizmente, yo antes de ser neurocirujano fui médico general, un mini internista que tenía. Tienen que saber ustedes, en el segundo, hagan todo lo que puedan, pero en el buen ánimo de mejorar la salud del paciente, eso siempre. No acuérdense siempre de Hipócrates, primum non nocere, ¿no? Entonces primero no hace daño, ya eso no se olvide nunca. Entonces, ¿qué pasa? Llegan pues pacientes y un dolor por una hernia de núcleo pulposo, pero resulta que esa enfermedad que ustedes la van a tratar ahora, de repente un tema por ahí, que nosotros los médicos lamentablemente tenemos diferentes formas de actuar, cuando la forma debe ser una sola. Y muchos hemos convertido la medicina en una situación económica. La medicina no es económica, la medicina es para gente de vocación. Yo espero que de acá, para mí exitoso sería que solamente que ustedes, 40-50% salgan pensando que la medicina principalmente es vocación. No es para hacer plata. La plata llega sola no por lo que dijo Ana García, no llega sola porque ustedes van a ser buenos, porque los pacientes lo van a buscar. Y como le digo, lo primero que tienen que hacer es, pacientes que no tienen economía, pues a veces hay que ayudarlos. Pacientes que tienen economía, si nos buscan en la privada, su consulta puede valer 10 soles como puede valer 100.000 soles. Y a nadie le importa que ustedes cobren así. ¿Por qué? Porque eso vale, pues eso me estudian ustedes para eso. Para cobrar en la privada lo que corresponde, lo que ustedes valen. ¿Ya? Pero en la pública, no. En la privada también pueden hacer actos de bien para pacientes que no les cobran nada. Los pacientes no tienen. Los pacientes no tienen y acuden porque necesitan. Y la mayoría de la gente, por si acaso, no tiene. Ahorita en el Perú hay 30-40% de pobreza, ¿no? Ha aumentado 30-40% de pobreza. Y la pobreza extrema también ha aumentado por la misma situación que se dio. Otro aspecto que no quiero que olviden nunca. El ser humano, y especialmente el médico, es racional, es político. O sea, tiene que ver su situación. Nosotros no vamos a actuar a un determinado sector. Si viene un enfermo, tiene que tratar quien sea, ¿no? Incluso siendo delincuentes, tenemos el deber de salvar la vida. Así nos quedamos, porque a veces uno que se muera, ¿no? Que es delincuente, un asaltante, ya no merece en realidad vivir en nuestros fueros internos. Pero desde el punto de vista ético, médico, de vocación, todo paciente merece lo mejor. ¿Ya? Eso no lo olviden nunca. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos? Ya me hicieron olvidar. El tratamiento médico. Y estamos en el antidermatoso, ¿no? Hemos tratado con manitol, con soluciones hipertónicas, con dexametasona. Eso no lo olviden. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas podemos tratar? Déficit visuales. A veces sí, a veces no. A veces el déficit visual, por ejemplo, cuando hay una compresión del nervio óptico producto de un adenoma o un macroadenoma hipoficiario, entonces la única forma de tratar eso para que recupere la visión es quitar el macroadenoma. ¿Ya? Porque es compresión. Igualito cuando sucede una alteración visual en región occipital o temporal posterior, ¿no? O palito temporal, por las radiaciones ópticas. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Entonces, en esa localización, ¿qué domina? La visión, forma y colores.
hay alteraciones que pueden ser definitivas. Si es de repente un meningioma, sacan el meningioma y solucionan el problema. Van a recuperar con rehabilitación. ¿Entiendes? Pero si es un tumor que está dentro del mismo tejido sano, de las neuronas, de las vías, eso no, difícilmente hay que recuperar. Muy bien, entonces, eso es el tratamiento. Miren, hasta ahí ya cumplí con mi objetivo. Este cuadro es para que ustedes vean la cantidad de síntomas y la frecuencia que se produce, ¿no? Hay dolor de cabeza, convulsiones, cambios de comportamiento, ¿no? Hemiparesias, o sea, problemas motor, vómitos, la disfasia, ¿no? Trastorno del lenguaje, ¿no? de conciencia, visuales, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a la localización, esos son signos de focalización. Bueno, este cuadro más que todo para que vean que todos los síntomas se producen y cómo es la fisiopatología son dibujitos, ¿no? Y que la mayoría producen convulsiones, ¿no? Y hay diferentes tipos de convulsiones en el caso de tumores, ¿no? La simple, la compleja, la generalizada, etcétera, etcétera. La forma como se hace el diagnóstico, bueno, acá le muestra en forma ordenada. Yo lo único que les puedo decir y recomendar, porque eso lo van a leer ahí lógicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, síntomas y signos, exploración clínica, semiología, no se olviden. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos muchas veces los médicos, y eso está mal, actuamos como el pueblo, ¿no? Que viene, ese doctor es malo porque no me ha mandado una tomografía. ¿Por qué le vas a mandar, pues? ¿Por qué le vas a mandar? El profesional eres tú. Acá no es cierto lo que dicen que en la actualidad el cliente tiene la razón. En medicina no es así. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, y ustedes también lo comprobarán. En medicina no es así. La medicina es una ciencia tan amplia que ni siquiera los médicos tenemos la virtud de conocer todo. Yo soy neurocirujano, conozco las enfermedades neuroquirúrgicas, pero muchas enfermedades no conozco. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá quienes conocen, pasa. Quienes conocen son los que tienen derecho a opinar. Tienen derecho a opinar. Entonces, acá primero es la exploración, el examen clínico, ¿no? Con su buena historia clínica. Y lo que yo le digo a mis residentes, la historia clínica por lo menos tiene que hacer 10, 20, 30 hojas, 50 si quieren. Tiene que hacer toda la vida del paciente, como una novela ahí, ¿no? Claro, sistematizado de acuerdo a lo que le han enseñado en semiología, ¿ya? Pero bien hecha y abundante. No hay ningún problema. Y luego de eso, ¿qué cosa van a hacer? Sus buenos antecedentes, desde que nació todo. Hacerle su buena exploración clínica, su examen clínico, que se van a aprender en semiología, acá en medicina interna, qué sé yo, maravillosas cosas. Eso lo saben ustedes mejor que yo, también estoy seguro. ¿Ya? De ahí recién viene su diagnóstico. Dentro de los diagnósticos viene el diagnóstico principal, la sospecha principal, pero hay alternativas, que son los diagnósticos diferenciales. Y recién que han hecho después toda esa exploración clínica, se han hecho el diagnóstico clínico, recién ustedes van a hacer los exámenes auxiliares, que pueden ser de imágenes, de sangre, marcadores tumorales, que es lo que quieran ustedes. Pero eso es lo que quieran, no es lo que quieran irracionalmente, es lo que quieran racionalmente. O sea, lo que ustedes pidan tiene que ser en función de su razón, de lo que han estudiado. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el mejor estudio que podrían hacer en un tumor cerebral? Si ya están sospechando un tumor cerebral, la resonancia magnética. Así es, ¿no? Ahora hay una serie de protocolos, como por ejemplo que le echan y estudian las sustancias, ¿no? Que hay dentro del cerebro, los valores bioquímicos, y que nos indican si hay un tumor cerebral, si hay una infección, etc. Hay para planeamiento la tractografía y la resonancia, ¿no? Que se ve por dónde pasa el tumor y si respeta o no fibras nerviosas para poder tratar de conservar el momento de la cirugía. Entonces, eso ya es la parte tecnológica, o sea, eso es lo que han hecho después de un buen examen clínico, después de un buen diagnóstico clínico. Entonces, piden en función de lo que sospechan.
Ese segundo diagnóstico también tiene exámenes selectivos. El de primera intención, el de segunda intención, y van quemándose poco a poco. Poco a poco quiere decir, pero no quiere decir que lentamente. Es poco a poco, pero rápidamente. ¿Entienden? Porque hay premura. Entonces, llegan al diagnóstico definitivo clínico y recién ya hacen el planeamiento del tratamiento, ¿no? Llegan rápidamente al definitivo clínico, ¿no? Con toda esa serie de exámenes que incluso pueden ser biopsia, ¿no? El estudio del tejido, saca un pedazo del tejido y hacen, bueno, este es un tumor, este es una infección, pero hay tratamiento, ¿no? De acuerdo a lo que es, ¿no? Hay algunas enfermedades que son de tratamiento exclusivo médico, clínico, ¿no? Farmacológico, y hay otras enfermedades que son exclusivamente quirúrgicas, y hay algunas que son de tratamiento mixto. Eso lo vimos con el grupo hace un rato, ¿no es cierto? Por ejemplo, exclusivamente quirúrgico, ¿no? Que solamente se da sintomático para los síntomas que presenten, en el caso de los tumores cerebrales, del meningioma. Si el meningioma es accesible, ustedes lo resecan, tratamiento definitivo, exclusivamente quirúrgico. Le dan su antibiótico profiláctico, que dice no es tratamiento, pues es por si acaso que estoy dando, ¿no? ¿Entiendes? Para evitar la infección, vamos a evitarla. Pero no es el tratamiento exclusivamente quirúrgico. Tratamiento exclusivamente médico. El acceso cerebral, por ejemplo, en sus dos primeras etapas, porque tiene 4 etapas, ¿no? 4 estadios. Los 2 últimos estadios son quirúrgicos y médicos, o sea, mixto. Y los 2 primeros estadios solamente de tratamiento médico, son antibióticos. Porque el tratamiento principal de un acceso es ¿qué? En estadio 3 y 4. En estadio 1 y 2, el tratamiento principal siempre es en los 4 estadios. Si tú no le das antibiótico, eso no va a pasar, ¿ya? O sea, le das antibiótico. Entonces ahí ven un tratamiento mixto, ¿no es cierto? Y también exclusividad en determinados momentos. Y así, muy bien. Entonces, una vez que ese ya sus exámenes, la tomografía y la resonancia, ¿no? Que tienen de acuerdo a la localización, que se llama, ¿no? Estos otros exámenes que son para planeamiento también, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, por las sustancias que libera, etcétera, ¿no? La resonancia magnética, la espectroscopía es lo que les digo, que evalúa determinadas sustancias que metaboliza el tumor o metaboliza la zona inflamada, qué sé yo, y que nos indica más o menos, de acuerdo a la variación de esas sustancias, qué podría ser, ¿no? Y la resonancia funcional, ¿no? Que localiza las áreas funcionales importantes. Esa resonancia funcional por la tactografía son importantes ya en el planeamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque evita que lesionemos partes importantes y dejemos secuelas severas. ¿De qué sirve que yo opere bonito y le saque un tumor a determinada persona en la región frontal izquierda, ¿no? En el área de lenguaje? ¿De qué sirve que le saque todo el tumor si lo dejo para siempre afásico? Lo dejé con mala calidad de vida. Entonces, ahí hay que tener cuidado en esas cosas, ¿no? Por eso es que estos estudios funcionales sí son muy importantes en el momento de la planeación. Acá tienen ustedes tomografía, cómo se ve un tumor cerebral. Este es un intraaxial, parenquimal. Acá hay una resonancia que se ve un poquito más claro y el edema, ¿no? Y en dos fases, ¿no? Acá está hipointenso y acá está hiperintenso. Y esta es la espectroscopía que decía que hay diversas sustancias y le sacan una muestra de la zona supuestamente. También tenemos que ver en imagen cuál es la zona donde supuestamente creemos que está el tumor y sacamos la biopsia de ese lado para poder hacer la espectroscopía, ¿no? Muy bien. La tractografía, ¿de qué trata, no? Como ustedes ven, todos los tractos, todas las fibras, no las delimita, y acá, por ejemplo, hay un tumor y vemos que no afecta estas fibras. Supuestamente este paciente no va a tener problemas motores, y que es esa zona motora, no lo desplazan, ¿no? Sacan ustedes este tumor y solucionan el problema, ¿no? Para eso es la tractografía.
pero ya, en algunos casos se hace también angiografía. Esto ya vamos a angiografía para ver el grado de vascularidad. El tumor, mientras más hipervascularizado sea, mayor malignidad tiene, ¿ya? Por si acaso. También se veía antes los tumores, antes se hacía diagnóstico de los tumores con ese tipo de estudios, porque yo les hablo hace 60 años, no había tomografía, no había resonancia. Cuando yo estoy terminando la universidad en los años 80, era un boom la tomografía. Recién venía acá al Perú, ya en los 70, a mediados, recién aparecía. Entonces, había, no sé si ustedes han escuchado hablar del doctor Juan Manuel Cuba, que era un maestro emérito del Hospital Mogrovejo. El Mogrovejo era pues la cuna de la neurología, ¿no? Entonces, un maestro clínico 100%, muy bueno. Y este maestro diagnosticaba semiológicamente nomás, desde el punto de vista semiológico. Era un maestro muy bueno. Pero cuando llega la tomografía, el maestro, como era uno de los más antiguos, como que se puso de fase. Le afectó bastante. No aceptaba inicialmente. Pero muchas veces las cosas que él decía desde el punto de vista clínico, cuando nosotros lo veíamos en tomografía, los más jóvenes iban a aprender sus imágenes, veían lo mismo, pues, encontraban lo mismo que él ya había descrito desde el punto de vista semiológico. Entonces, para que se den cuenta cuánto conocían nuestros predecesores. Ahora somos a veces muy dependientes de lo que está bien, porque hace más finas las cosas, ¿no? Lo que está mal es que ya no nos preocupamos muchas veces de semiología. Hay muchos colegas de ustedes, que es lo que lo hacen ustedes, salen al internado, no saben hacer diagnósticos, por si acaso. Bueno, y la tomografía salía pues en los años 80 y hacían, me acuerdo que el Hospital Mogrovejo, toda una junta médica donde acudían 300, 400 personas, entre estudiantes, médicos, residentes, todo, para solicitar una tomografía. Y esa tomografía la solicitaba, en este caso, el doctor, porque era el maestro, o bien el jefe el director del hospital, el que firmaba. Ahora ustedes vayan a la emergencia, los internos se están peleando por firmar la tomografía. ¿Por qué creen? Todo el mundo pide. Algunos piden de más por una cuestión de ignorancia, porque creen que ahí nomás se encuentra el diagnóstico, o en las imágenes, y otros piden por el factor económico, el bendito neoliberalismo que existe, ¿no? O sea, todo es negocio, todo vale. ¿Por qué? Porque en la tomografía, a nosotros los médicos nos dan un porcentaje de las empresas, que no sería malo si siempre pedimos con justicia, con razón, y que el diagnóstico por lo menos sea aproximado y va a salir, ¿no? Pero es malo cuando se pide, porque me va a dar 20 soles, 30 soles, 50 soles, y con 50 debe irse un sueldo. Ahí es malo, ¿ya? Y eso se nota. O sea, no podemos tampoco cerrar los ojos ni callarnos ante una realidad. Eso yo lo veo, por eso les digo. O sea, no es cosa que simplemente se me ocurra y que quiere insultar, no. Eso se está viendo. Y les digo a ustedes porque no quiero que suceda con ustedes, ¿ya? Entonces, pedir los exámenes con justicia. Ahora, tomografía. Y les hablo de todo en el tema de tumores porque es necesario, ¿ya? Tomografía, por ejemplo. La tomografía es indicación en un tema que ustedes van a tratar, donde se ve sangre y hueso preferentemente, traumatismo encefalocraniano. Es lo más frecuente que ustedes van a ver, traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Entonces, ¿qué piden? El examen indicado ahí, tomografía donde hay, porque si no, radiografía no. Entonces, ustedes agarran y le piden la tomografía de frente, pero no en todos los exámenes, no en todos los traumatismos encefalocranianos necesitan tomografía. El 80-85% de traumatismos encefalocranianos son leves y
Y solamente de los leves, unos cuantos requieren tomografía, un porcentaje bien bajo, por si acaso. La mayoría no requieren nada, solamente observación clínica y manejo clínico, que debe estar 24, 48 horas en un hospital, que no se puede dar en estos hospitales porque somos un país donde todo está colapsado, y de ahí a su casita. No necesita más ese paciente. Y de acuerdo a su experiencia puede estar 2, 4, 6 horas en el hospital, observación. TEC leve. Caso de que TEC leve, si ustedes han diagnosticado TEC leve, de acuerdo a la escala de grado, y requieren tomografía, cuando el paciente viene alcoholizado, borracho, cuando el paciente es anciano, no tiene quien lo cuide, cuando el paciente, que les digo, toma medicamentos y lo inmuno, digo, lo deprimen, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia. En esos casos requieren su tomografía, porque saben que no lo van. O cuando de repente su escala de grado disminuye 2 o más en cuestión de media hora, una hora, se requiere tomografía. De 100 casos de TEC, 85 que no requieren. Los moderados graves sí requieren, por si acaso. ¿Ya? Entonces está fácil ahí, para que ustedes actúen racionalmente. Nuevamente acá repetimos tratamiento médico, ya lo hemos tratado esto, esta dosis, y el quirúrgico también, ya lo hemos tratado eso. ¿Ya? Y acá ya está repitiendo todo, el resto todo es pura lámina donde repite y da detalles acerca de los tumores, que si ustedes van a hacer neurocirujanos, ojalá sean muchos odontólogos, van a tener que estudiarlo, ¿ya? Lo completé ahí, pero lo que me interesa es lo que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí lo copian y van a tener bastantes detalles en el después.